Buenos días para todos. Voy a hablar un poco sobre las herramientas Web 2.0. Estas son aplicaciones que permiten a los usuarios interactuar, participar y colaborar en cada uno de los contenidos que se están generando. Es decir, se deja de ser un usuario pasivo para convertirse en un usuario que interviene y modifica los contenidos que se están generando para la red. ¿Qué aplicaciones identifico dentro de las herramientas Web 2.0? Bueno, pues hay muchas aplicaciones que se pueden encontrar dentro de la Web 2.0, pero digamos que entre las que yo he usado, que he utilizado y puesto en práctica dentro de mi carrera profesional, he trabajado mucho los web quiz, los blogs, la aplicación de Prezi, Photon, también encontramos a Google Drive, Mismodo, que es excelente para realizar mapas mentales, los podcasts, como en este caso que estamos realizando, Go Anime para realizar animaciones de presentaciones cortas y redes educativas, que fue un éxito total donde estoy trabajando con la plataforma Moda, que es muy buena herramienta para utilizarla con sus estudiantes. Y pues así hay muchísimas más que pueden ser utilizadas y que encontramos dentro de esta web. Dentro del ámbito educativo, bueno, pues me parece que son unas herramientas que nos permiten realizar los trabajos colaborativos, nos ayudan a fortalecer este proceso con los estudiantes, también pues a que sea una educación un poco más activa, que no sea tan pasiva, que ellos sean los estudiantes sean los mismos creadores de sus contenidos y de su proceso académico. Además, que con la innovación de estos recursos didácticos dentro de la clase, los estudiantes se van a encontrar muchísimo más animados y motivados para interactuar con su aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quedo a la espera de sus comentarios.